Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Muy buenas noches a todos los amigos, compañeros que nos están acompañando nuevamente en este programa de Vanguardia Obrera. Les extendemos un saludo desde la organización del periódico Revolución Obrera y de la organización política por su presencia, por acompañarnos en este momento, luego de varias semanas de no presentarnos ante ustedes a través de este programa. Desafortunadamente no nos acompaña el conductor habitual del programa en esta ocasión. El compañero se encuentra algo delicado de salud. Afortunadamente pues y para tranquilidad de todos no es nada grave, pero pues por precauciones y por cuidarlo pues está en estos momentos resguardado en su casa y no nos va a acompañar en estos momentos. Esperamos pues que pronto lo tengamos aquí nuevamente para que continúe pues con esta encomiable labor que ha venido desarrollando de una manera muy buena y que todos con seguridad lo estamos extrañando. Desde aquí obviamente le enviamos nuestro saludo y nuestros deseos para que su pronta recuperación siga efectivamente y tenerlo pronto por acá. Bueno, el último programa que nosotros realizamos tuvo que ver con el balance del 1 de mayo. No recuerdo ahorita pues muy bien la fecha, pero lo dedicamos a ese aspecto. Y lo desarrollamos en un momento en el que todavía pues no nos imaginábamos la magnitud y sobre todo la extensión que iba a tener esta gran movilización que poco a poco se ha venido transformando en lo que muchos hemos luchado y por lo que hemos venido efectivamente notando en ese desarrollo mismo de la lucha de clases en Colombia. Esa tendencia objetiva que se venía dando desde hace varios meses y tal vez algunos años y que muchos no atinaban pues a ver, pero que en la base pues de las mismas condiciones objetivas de la sociedad, con un análisis riguroso y científico de esa realidad, podíamos ver efectivamente que todo tendía hacia grandes levantamientos y posiblemente hacia un gran levantamiento que podía llevar a quizás una huelga política de masas, término pues que muchos pues no están familiarizados y que le han dado por llamar un paro general indefinido o paro nacional indefinido, pero efectivamente que ha tendido hacia eso. Y hoy efectivamente luego de ese programa podemos ratificar la certeza de ese análisis y ver que efectivamente estamos en un momento muy importante, parodiando pues esos términos que se volvieron ahora comunes. Podemos decir que estamos en un pico y en un pico alto pues de ese paro efectivamente. En esas condiciones son muchos los temas que podemos tratar
y que con seguridad pues la audiencia quisiera que estuviéramos tratando en estos momentos. Vamos a ir poco a poco mirando pues el chat de los amigos que se están ya conectando y que nos están enviando sus saludos y algunas preguntas. Vamos a tratar de desarrollarlas lo más que pueda, y para eso nos acompaña como siempre el compañero José, al cual estamos saludando. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente, muchas gracias a la audiencia. Bueno, compañero, entonces vamos a hacerle aquí el esfuerzo de desarrollar. Creo que, como decía ahorita, hay muchos temas que pudiéramos decir que son importantes y que quisiéramos tratar en estos momentos. Estamos en un momento, creo yo, muy importante de esa historia de la sociedad colombiana. Quizá esa valoración o ese juicio sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Colombia sea algo difícil de darlo en estos momentos. Casi siempre sucede que es a posteriori en la historia, pues en el futuro, que van a juzgar eso y van a decir, vea esa maravilla que sucedió pues en aquel 2021, en ese mes de abril y mayo y posiblemente más, como ahorita por ejemplo hablamos del paro del 77, ¿no? de 1977, como esa gesta gloriosa, y vemos ahorita lo que se está presentando. En ese despertar tan anhelado de la lucha del pueblo, que muchos incluso menospreciaron, que no creían, que no daban un centavo por eso y que no veían como esa posibilidad de que el pueblo en Colombia se levantara, hoy lo vemos efectivamente como una realidad. En ese mare magnum de cosas que se nos presentan hoy, queremos, creo yo, centrar la atención en un aspecto que en estos momentos debemos tratar, y es el qué hacer. En esta situación, en estas circunstancias de un paro que lleva ya más de un mes, que ha tenido unas altas y bajas, que ha tenido unos centros pues más neurálgicos, que se ha extendido, que se ha contraído por momentos, pero que en general la tendencia general ha sido hacia su crecimiento, y donde el pueblo pues está poniéndole el pecho a las balas del régimen asesino y criminal. El movimiento revolucionario, los que nosotros llamamos el elemento consciente, esos obreros revolucionarios que están enfrentándose y que sienten la responsabilidad de luchar por ponerle alguna dirección a eso, una dirección que de antemano quiero decir que es que hay que partir del hecho de que es un movimiento que no tiene dirección, que nadie pues se puede abrogar pues la dirección de ese gran movimiento que se está presentando en estos momentos en Colombia, pero que efectivamente son los revolucionarios los que tienen que jugársela por tener claro qué es lo que hay que hacer en estos momentos, es decir, cuál es la actitud correcta, cuál es la actitud de avanzada, cuál es la actitud revolucionaria que tienen que asumir los revolucionarios y los comunistas principalmente, pero no solamente ellos, sino todos aquellos que se consideran obreros avanzados y que quieren efectivamente jugar un papel de vanguardia y de avanzada en estos momentos. Creo que ese es un aspecto importante que debemos desarrollar en estos momentos, y para hacer eso me parece que podemos empezar por un tema que tiene que ver con el mes. Es decir, cumplimos un mes y se hicieron balances, se hicieron importantes balances desde distintas partes, y vale la pena destacar, es decir, ¿qué podemos decir en estos momentos de cumplido un mes? ¿Qué es lo más destacado de ese asunto, cierto? Porque hay gente que obviamente dice que no se ha hecho nada, hay gente que dice que eso ha sido puro terrorismo, hay gente que dice que esto va pues para largo, bueno, pero ¿qué es lo esencial de eso? Quisiera de pronto que con José pues como intercambiáramos algunas ideas sobre eso, si le parece. A mí me parece importantísimo, creo que de eso se trata, porque hay muchos interrogantes, ¿no? Es ¿cuánto durará? ¿Para dónde va? ¿Qué perspectivas tiene? ¿Qué hacer frente a
a las medidas criminales y asesinas del régimen. Pero antes creo necesario precisar algunas cosas, o por lo menos recordar algunas cosas. Desde el 2018, los seguidores pues, de Revolución Obrera podrán haber advertido de que se anunciaba que esto se iba a presentar, incluso en discusión con los compañeros que no veían la posibilidad de un paro general indefinido. Esa situación se presentó justamente el siguiente año, el 21 de noviembre del 2019, dijo, sí es posible, nos agarró la pandemia y el movimiento tuvo un rebalse. Sin embargo, en julio, empezando la pandemia, Revolución Obrera advirtió de que eso era temporal y de que se iban a presentar y había que prepararse para levantamientos más fuertes que el paro del 21 de noviembre, 21 y 22 de noviembre. En julio, en el folleto Los desafíos del proletariado revolucionario en tiempos de pandemia, en julio del 2020, alertó sobre el asunto de que se iban a presentar inevitablemente, y en noviembre del 2020 fue motivo especial de un editorial y llamaba a prepararse para el estallido social que se está gestando. El estallido entonces se presentó el 28 de abril. Se presenta, todo el mundo sabe, en apariencia por una convocatoria que hace los autoproclamados dirigentes del paro, el Comando Nacional, el Comité Nacional de No Paro, donde están las camarillas de los jefes vendeobreros de la CUT, la CGT y la CTC, obligados, no porque quisieran, sino por la presión de la base y por la gigantesca presión social. Se trataba de una de las clásicas jugadas de ponerse al frente para disuadir la lucha. Y tanto así que convocan el 28 y inmediatamente en medio de lo que llamaron el tercer pico de la pandemia y toques de queda y todos esos asuntos, al punto que invitaron y dijeron que el 1 de mayo en Colombia se celebraba virtualmente. Es decir, no se esperaban ellos que el movimiento iba a tener continuidad. El pretexto o la copa que rebosó, la gota que rebosó la copa, fue el proyecto de reforma laboral, pero era solo el pretexto. Realmente era la acumulación del odio y de la rebeldía de las masas frente a 20 años de un régimen paramilitar y mafioso. ¿No? La tributaria. La reforma tributaria. Sí, la reforma tributaria. ¿Yo qué dije? Laboral. La reforma tributaria, perdón. Vamos por esa también. Pero era también en contra, incluso el decreto 1174 y de todas las imposiciones del régimen durante la pandemia. Las maniobras acostumbradas entonces no dieron resultado y el régimen acudió con el remedio de siempre, enviando los perros de presa de la policía, el cuerpo del ESMAD, a aplastar la rebelión. Se había preparado para eso desde la pandemia. Acuérdense que adquirió nuevas tanquetas, fortaleció el ESMAD, aumentó el número de efectivos. Es decir, los prepararon y se prepararon para el enfrentamiento. Sin embargo, el movimiento que se presentó fue magnífico. En unos cuantos días, todo lo que se había aprendido
de las huelgas de masas parciales, de las huelgas políticas de masas anteriores, pero especialmente del paro del 2019, ocasionó que se generalizaran las formas de organización y de lucha que ya se habían destacado: los bloqueos y las barricadas, los combates callejeros y las grandes manifestaciones. En Cali, que está considerado como el epicentro, pues, de las acciones más decididas en cuanto a los bloqueos permanentes, los obreros industriales, junto con los pobladores de las barriadas y la juventud, hicieron un experimento en noviembre del 2020 y se propusieron bloquear 8 puntos y lo hicieron el 19 de noviembre del 2020. Y bueno, este año, desde el 28, los 8 puntos del ensayo se convirtieron en 21. Y eso le dio una connotación especial y hizo que Cali se convirtiera en el epicentro, efectivamente, porque eso logró golpear la economía de los capitalistas y darles duro a la burguesía, y por eso les dolió tanto, y por eso se ensañaron con Cali. Pero a la vez también reaparecieron las asambleas populares heredadas del 2019 como una forma de organización para ejercer la democracia directa desde abajo, en contravía de la dirección burocrática maniobrera del CNP. Y a los poquitos días surgieron, así como de la noche a la mañana, las primeras líneas en las principales ciudades del país. Y la rebelión se extendió a las principales vías del país, que fueron bloqueadas por pequeños y medianos transportadores y campesinos. Indudablemente la juventud proletaria, ha sido la protagonista y la que ha marchado a la vanguardia, principalmente en el gran levantamiento. Y se ha presentado de una manera magnífica, y que pareciera un concierto de acciones, de vozas, de actitudes que han hecho aparecer formas embrionarias, todavía muy rústicas, muy embrionarias, del nuevo poder, donde se organiza la seguridad de los combatientes, los suministros de alimentos, la atención a los heridos. La gente ha bautizado zonas, calles, avenidas, puentes y parques con el nombre de los caídos, rindiendo homenaje a la resistencia, a la lucha, a la dignidad. Se ha enaltecido la lucha y condenando al régimen de muerte con los gigantescos murales artísticos y en el pavimento. Han hecho rodar las estatuas y monumentos de los héroes de la reacción y todos los representantes del oprobio. Es un asunto muy bonito de los de abajo, fundamentalmente de la gente que no tiene nada que perder, incluso, como dicen ellos mismos, porque hasta el miedo se evaporó. Y por el contrario, se empieza a visorar un futuro construido con sus propias manos, es decir, un mundo por ganar. El régimen se había preparado, como dije, y respondió con la militarización del país, dándole bala a los manifestantes e incluso invocando el artículo 170 de la ley 18 del 2016, lo del Código de Policía, y con la tal asistencia militar, que de hecho el 28 pasado se convierte en el estado de conmoción. No necesitaron declararlo al amparo de eso, y que consiste en autorizar la intervención del ejército y las demás fuerzas militares para imponer el supuesto orden, y una medida que está considerada incluso inconstitucional y lo que se quiera, porque según incluso la legislación internacional, esas tropas no deben intervenir en las manifestaciones, en la disolución tampoco de esas manifestaciones, ni realizar pesquisas, capturas y mucho menos torturar y lo que se ha visto.
ha sido tan brutal, tan bestial, tan criminal la actuación del régimen, de la mafia y los paramilitares, mostrando la esencia pues de lo que son, que hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ligada a la institución esa imperialista de la Organización de Estados Americanos, se vio obligada a emitir una declaración de prensa el 25 de mayo pasado, reportando 51 muertos, 132 desaparecidos, 87 casos de violencia sexual, 979 civiles heridos, 33 de ellos con ojos perdidos, y llamando la atención al gobierno colombiano que le ponga freno a eso. ¿Se acuerdan? Pues la reacción inmediata fue no permitir la entrada de la Comisión Internacional, y a los 2 días tuvieron que recular y decir sí, mientras tapamos, que no han podido taparlo todo, y de hecho han aparecido otros casos tan aberrantes como la incineración de luchadores en el Dollar City de Cali. Las acciones criminales del régimen y la orden esa de despejar todos los bloqueos solo ocasionan el aumento de la indignación del pueblo. Es lo que ha ocurrido pues con cada medida arbitraria, con cada acto criminal, y por tanto es de presupuestarse que los combates sigan, que las grandes manifestaciones sigan, porque del puesto de los muertos y los desaparecidos es ocupado por nuevos combatientes. Las banderas de los heridos son tomadas por otras manos más firmes y más decididas. Incluso hasta cosas muy bonitas como las mamás que en Bogotá, en el portal de la Resistencia, también organizan la primera línea, y crece el respaldo de la gente que ya está indignada y cansada de un régimen y lo quieren tumbar. Y esa es la voz común en los luchadores. Hay que tumbar el régimen de la mafia y el paramilitarismo. Es un régimen que indudablemente está acorralado, débil e impotente. Hay perdón que le interrumpa, hay un aspecto que creo que es bien importante de comprender, y es cuando eso se levanta, cuando eso se prende, cuando esa copa se rebosa, prácticamente como que surgiera de la nada, ¿no? Incluso es algo extraño, y si uno mira proporcionalmente, pues muchos se pueden preguntar, pero por una reforma tributaria que ni siquiera había sido aprobada, tanto escándalo, ¿sí? Porque empezó fue por la reforma tributaria, y algunos jocosamente dicen que porque no se sabía el precio de los huevos, ¿sí? Y bueno, fue la reforma tributaria. Y resulta que el problema no era la reforma tributaria, ¿no? Porque incluso echan para atrás la reforma tributaria y eso sigue. Y empiezan a levantarse pues una serie de luchas y una serie de banderas y una serie de peticiones. Y entonces eso yo lo relaciono precisamente con una de las inquietudes que hay aquí en el chat de María Galvis, cuando dice, bueno, ¿cuáles son las demandas y objetivos de esas movilizaciones? Y más adelante dice, me parece que es un movimiento sin rumbo. No veo qué exactamente se está pidiendo o qué se espera lograr, ¿no? Es una situación bien especial para comprender efectivamente esa acumulación de problemas, esa acumulación de necesidades, esa acumulación de una cantidad de aspectos que el pueblo tiene ahí reprimidos, que sabe que los está necesitando, que los vive y que se da cuenta que efectivamente pueden vivir en mejores condiciones, y simplemente lo que hace eso es volverse un detonante. Es decir, la reforma tributaria fue un detonante, porque lo que hay, si pudiéramos hablar de eso,
el mes de lo que precisamente está hablando José, lo que nos muestra eso es, bueno, podemos efectivamente decir, esto es lo que está queriendo la gente, o sea, podemos resumirlo de una manera tan reducida, tan apretada, o no se puede, ¿cierto? Es importante pues tener claro eso. Sí, el explicar pues el asunto, el fondo de todo el levantamiento social, que no es de Colombia exclusivo, sino que es mundial, se encuentra en que el sistema se está muriendo. Y las fuerzas sociales, las fuerzas jóvenes de los pueblos, del proletariado especialmente, empujan a transformar eso. Es el viejo mundo burgués, se está muriendo, el imperialismo ya es un cadáver que toca es darle sepultura, toca llevarlo a la tumba, darle la patada para enterrarlo. Y está destacando las fuerzas que van a hacer lo posible. Obviamente eso lo entienden los científicos sociales, el marxismo puede entenderlo. Los trabajadores espontáneamente, que es como está el movimiento en efecto, no puede comprender las causas más profundas de esa indignación, pero espontáneamente tiende hacia tumbarlo, hacia tumbar, a derrocar el sistema, a cambiar el sistema, espontáneamente. Obviamente no lo va a lograr porque se necesita la conciencia para hacerlo, ¿sí? Y en eso la compañera, el compañero tiene razón. Es decir, espontáneamente el movimiento no tiene la conciencia siquiera de lo que está haciendo, ni siquiera es consciente de la magnitud de lo que está haciendo y el aporte gigantesco que está haciendo a la lucha revolucionaria de todos los pueblos en la actualidad. Sí, ahí efectivamente, ese es un aspecto importante. O sea, cuando uno configura efectivamente toda esa cantidad de luchas, cuando la bandera no es solamente contra una reforma tributaria, cuando no es por el pan, cuando no es por el salario, cuando no es por la vivienda, cuando no es por la salud, cuando empieza eso a configurarse en que es por todo, ¿sí? Ahí lo que se está configurando es una condición especial, distinta, una cualidad diferente, porque al final de cuentas, aun cuando la gente no sea consciente, la gran mayoría no sea consciente de eso, lo que hay en el fondo, en la base de eso es, la gente lo que quiere es un cambio radical. O sea, la gente lo que está buscando es un cambio radical, que por el desprestigio que tiene la revolución socialista, no lo digan y no lo amarren y no lo agarren con firmeza, pues eso es otro cuento que no vamos a desarrollar ahorita. Pero en el fondo es eso, ¿no? Entonces, ya no es solamente un asunto puramente reivindicativo, ya no es una mera lucha de resistencia, ¿sí? Eso ya se configura en una lucha de carácter político, que es otro tema que también hemos desarrollado aquí. Pero quería referirme también a otro aspecto que cala mucho y que la gente toca mucho en este tipo de conversaciones, y es que dicen que todo eso es espontáneo, ¿sí? Dicen, es que eso es puro espontáneo, es que ahí todo eso es espontáneo. Y resulta que no es tan cierto. Es decir, cuando uno empieza a encontrar eso que usted escribía ahorita, ¿sí? Esas formas de organización, esas formas de lucha, esos pliegos que empiezan a levantarse, esas formas que empieza a adoptar todo ese gran movimiento, entonces uno no puede considerar eso como que eso es puro espontaneísmo, como que eso es una lucha puramente espontánea. No, ahí efectivamente ya empiezan a surgir muchos brotes de conciencia. Además de eso, porque objetivamente la gente consciente, los obreros revolucionarios, los que tienen el socialismo en la cabeza, los que tienen la tarea de la construcción del partido, están metidos allá en el frente de batalla, en la confrontación, en el mitin, en la asamblea, y esa es la conciencia peleando contra eso. Entonces uno no puede decir eso es blanco o es negro, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, lo que más representa la conciencia efectivamente de una lucha de esas, entendemos que es el partido, la existencia de un partido político que le ponga norte a eso, con un programa de lucha, con una forma de organización que oriente todo eso. Pero es importante tener claro eso, o sea, no podemos
calificar todo eso como que eso es puro espontáneo, que eso es solo espontaneísmo, no. Ahí hay una cosa muy importante que se está cocinando y eso le da una característica y una connotación muy importante a esa lucha. Claro, y es evidente, pues, porque es que en el movimiento, en el movimiento espontáneo también se encuentra el germen de la conciencia. No es plenamente consciente de los objetivos finales de la lucha, pero sí tiene elementos ya de esa conciencia y se puede observar incluso en todo lo que dicen, sobre todo la juventud, el nivel de politización que ha adquirido el movimiento. Y son asuntos ya muy claros y en algunos extremadamente claros de para dónde quieren que vaya esto. Con una condición muy importante, que era lo que yo me estaba refiriendo, y es lo del régimen. La gente se cansó del régimen y es un régimen que ya se encuentra derrotado. Y desesperado, y está desesperado. Todas sus medidas cavernarias tienen que ver con mantenerse a como dé lugar. Es una fiera herida y como toda fiera herida lanza sus zarpazos criminales y indudablemente se ha llevado a una gran parte pues de los combatientes de vanguardia. Pero eso se ha convertido también en piedras que levanta para dejarlas caer sobre sus propios peces, es decir, para hundirse, como está ahorita aislado internacionalmente, desprestigiado en todas partes del mundo, acrecentando la división incluso entre las propias clases dominantes que ya no quieren más régimen paramilitar, que están cansados del uribismo, y se proponen cambiar. Claro, todavía ellos tienen y han puesto sus fichas en el ejército Zapateiro, en la dirección, en el comando de las fuerzas militares, tienen sus fichas, tienen sus destacamentos también de sicarios, los traquetos armados que han salido a darle plomo a los manifestantes, pero son pataleos de ahogado. No quiere decir que se vaya a caer por sí solo. Hay que prepararse para tumbarlo porque cuenta con un apoyo de las clases dominantes todavía que piensan darle una salida por arriba a la crisis que se presenta, que es una crisis profunda, una crisis política por arriba también, y ellos están pensando en eso. Y han recibido también el apoyo del reformismo, particularmente pues del señor Robledo y la alianza esa, la tal coalición de la esperanza, y además de eso, por los propios del tal pacto histórico, en cabeza de Gustavo Petro. Ha recibido pues el apoyo en el sentido de que todos plantean, dejemos gobernar a los paracos y incluso ayudémosle a Duque a terminar su mandato dignamente y lo derrotamos en las elecciones del 2022, ¿sí? Es decir, el año entrante. Y en esa medida se constituye en un contrapeso contra toda la energía revolucionaria de las masas, contra la iniciativa de las masas, que ha encontrado de una parte el repudio, pues, frente a todo lo que representa el CNP, frente a toda esa carrera de politiqueros, a toda esa caterva de politiqueros, pero sin una claridad suficiente de para dónde ir y cómo derrotar y cómo tumbar al régimen en efecto. Y bueno, esa es la tarea pues de los comunistas, del elemento consciente. Sí, hay un tema ahí, en torno a eso que llama la atención también, y es cuando se habla de la debilidad del régimen. Efectivamente, yo creo que la debilidad del régimen es, si uno mira más allá de la simple apariencia, efectivamente descubre que es un régimen débil, ¿sí? Es un régimen débil que no cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la población. O sea, la gran mayoría de la población no apoya el régimen. Pero además de eso,
que en los sectores de las clases dominantes hay una profunda división y hay muchos sectores de ellos que no están contentos con ese régimen y que verían con buenos ojos que se tumbara el régimen. Pero claro, ellos no se atreven. Ellos no se atreven a encabezar eso, les da miedo, les da cobardía, son gallinas. No hay sectores de la burguesía con esa disposición, porque aquí en Colombia no hay burguesía progresista, no hay burguesía revolucionaria, no existe esa tal burguesía nacional que algunos nos quieren meter de contrabando. Pero claro, son gallinas escondidas que quisieran que llegara alguien y les tumbara ese régimen y hiciera otra cosa. La debilidad del régimen es evidente. ¿Por qué no se tumba fácil? ¿Por qué no se tumba fácil? ¿Por qué? Porque las fuerzas que quieren tumbar el régimen no están organizadas, y ese es un aspecto clave, decisivo, fundamental. La organización. ¿Sí? O sea, la organización es clave en ese asunto, y por ahí está la respuesta de lo que muchos se preguntan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer efectivamente? O sea, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está el meollo del asunto para poder darle por donde hay que darle, por donde está el quiebre de esta situación? Porque por donde está el quiebre de este problema no está por el lado de las masas, como decían hasta hace un mes, ¿cierto? Muchos incluso de izquierda y muchos que se llaman comunistas y revolucionarios decían, no, es que aquí no hay con quién. Es que el pueblo no lucha, es que el pueblo no se levanta, es que aquí son una cantidad de gente pues adormecida, aquí no pasa nada, decían los mismos revolucionarios. No, eso ya es historia patria, o sea que no, ya ni siquiera ellos se atreven a reconocer que ellos lo hacían, porque eso es vergonzoso, ¿cierto? Ese ya no es el problema no está en el pueblo está ahí, el pueblo está poniendo muertos y poniendo pecho y está poniendo dispuesto a lo que sea. Ese pueblo en estos momentos está en disposición de ir hasta las últimas consecuencias si existe la conciencia organizada. ¿Qué es la conciencia organizada como yo lo entiendo? Son muchas cosas, pero lo podemos resumir en dos. Uno, la organización, y otro, un programa de lucha. Es decir, una bandera sobre la cual unirse. Es decir, que podamos decirle a la gente, unámonos en torno a eso. ¿Y la organización por qué? Porque lo primero que se tiene que conquistar para eso es que los revolucionarios, la gente consciente, los 50, 60, 70 que están escuchando este programa y a los que les va a llegar con la difusión que ustedes mismos se encargan de hacer y de retuitear esto y mandárselo, es decir, a esos 300, a los 300, ¿sí? Parodiando a aquellos 300, ¿sí? Es decir, que esos 300 nos unamos, es decir, que creemos una fuerza organizada, no independiente, no individual, no necesitamos comités de aplausos, ni necesitamos comités solamente de crítica, necesitamos gente de vanguardia, necesitamos la disposición de eso, unir a esos 300 con un programa y ese programa empujarlo, ¿sí? Esa es la clave, porque la organización le da un salto cualitativo a esos 300 y esos 300 organizados se vuelven 5.000 en poquito tiempo. Y eso es dialéctico. Los que han estudiado algo de la esencia del marxismo saben que eso es dialéctico y eso es real. La organización da una cualidad distinta a los individuos. Cuando los individuos se juntan es una cosa diferente. Entonces ese es el asunto clave. Y por eso la importancia de esto que estamos hablando nosotros. ¿Por qué un programa? Y por eso el programa de hoy titula Un programa inmediato para gobernar. ¿Sí? Un programa inmediato, y bueno, de una vez, no sé si el compañero quiera referirse a ese asunto, pues, de la diferencia entre esto que estamos hablando de programa inmediato y el programa, porque muchos se preguntan eso, y alguna inquietud han dicho, dice, bueno, pero ¿cómo así que una organización y ese periódico salen ahorita en medio de este gran levantamiento, ¿sí? En este auge, en esta cosa tan prodigiosa que hay en Colombia, que vienen a un montón de años hablando del programa para la revolución en Colombia,
que lo tienen pues así en letras de molde y en la página pues resaltado y llaman a todos a unirse en eso, y ese programa es para hacer un partido, y es para destruir el Estado, y es para construir la alianza obrero-campesina y hacer un Estado socialista y echar para adelante esto. ¿Cómo así que ahorita, en lugar de levantar ese programa, nos vienen con una cosa que ni siquiera la llaman programa mínimo, lo llaman programa inmediato? Entonces es una inquietud muy importante que creo yo vale la pena referirnos a eso. Sí, tiene una relación directa precisamente con la organización y fundamentalmente con la organización del partido de la clase obrera. La clase obrera no cuenta con un partido, con su propio partido político independiente. Los comunistas están divididos en unos cuantos grupos, aislados incluso, cada cual haciendo lo suyo. A veces ni siquiera se conoce qué es lo que están haciendo o qué están pensando incluso. Entonces no existe pues el partido, la clase obrera no cuenta con su destacamento de vanguardia que sea capaz de dirigir todo este levantamiento, toda esta rebelión popular que está moviendo el país en sus cimientos. Y se necesita esa organización para poder cumplir con el programa máximo, es decir, todo tiende al socialismo, pero no existe el instrumento para hacer ahoritica, decirle a las masas, vamos de una vez por el socialismo. ¿Cómo resolver el problema del partido? Yo entiendo la situación, según lo han expuesto los compañeros de la Unión y el periódico Revolución Obrera, así. Entiendo que se trata de un programa inmediato que ilumine el camino de todos los luchadores, de la gente que está a la vanguardia, especialmente de la juventud combatiente más avanzada, que es a la final la que tiene en sus manos el futuro de la sociedad. Un programa inmediato que recoja los problemas que la burguesía no puede resolver y no puede y no quiere resolver, no está en condiciones de hacerlo. Si nos acordamos de hace un año, cuando empieza la pandemia, se advertía de que la burguesía no estaba en condiciones y no iba a ser capaz de resolver los problemas que creaba la misma pandemia. ¿Cuáles problemas? El problema de la crisis económica a favor del pueblo. Se pusieron a legislar a favor de los grandes capitalistas y acabaron de arruinar a los pequeños y medianos productores y a los campesinos. No iba a resolver la crisis sanitaria, y en esas está. No iba a resolver el problema de la crisis social, es decir, el problema del hambre la aumentó con todos los despidos, con todas las medidas que hizo, ¿sí? No iba a resolver tampoco el problema de la crisis de la educación, no iba a resolver el problema de la guerra contra el pueblo, es decir, el problema de la lucha por la renta extraordinaria del suelo, el problema del narcotráfico, ¿sí? No iba a resolver los grandes problemas, ni la crisis ambiental tampoco, y por el contrario agudizaba incluso hasta el problema de las mujeres y el problema de las minorías. En esas condiciones, entonces en estas condiciones, cuando el proletariado no cuenta su partido, no tiene la fuerza suficiente, ni la influencia, ni la organización suficiente entre las masas, se necesita atraer a las masas a una posición de avanzada, proponiéndole que sean ellas mismas las que cumplan y las que hagan realidad y ejecuten un programa que resuelva esos problemas inmediatos. No es el programa socialista, por supuesto. No se propone tampoco inmediatamente destruir el Estado de la burguesía, sino tumbar el régimen. Es decir, y tumbarlo por la vía revolucionaria, es decir, con la movilización revolucionaria del pueblo, para resolverlo no en la farsa electoral del año entrante, sino
mediante la fuerza y la organización de las propias masas. Y el asunto es que eso permite en las actuales circunstancias precisamente poder construir el partido, por un lado, el destacamento principal que se necesita para dirigir una revolución, y a la vez organizar a las masas y atraer a las masas al programa socialista. Así funciona. Y es convertir de un asunto inmediato, enlazarlo directamente con la estrategia socialista. Lo entiendo así. Es una táctica, plan, que permite eso, enlazar. No el futuro ideal por allá, para 100 años, y no. Enlazar la lucha actual, brindándole a las masas unas banderas correctas de lucha para que sean ellas mismas las que resuelvan los problemas y por ahí derecho se ejerciten en el ejercicio del poder y puedan con toda facilidad, en un tiempo no muy lejano, destruir el Estado de los explotadores y construir su propio Estado, haciendo lo que tiene que hacer y llevando a la práctica el programa máximo. Sí, es una cosa, pues, es un planteamiento raro. Realmente hay que reconocer que es un planteamiento raro y nuevo para muchos, pero yo me acordaba, pues, en algo, pues, que estudiaba uno por allá del marxismo, cuando le decían a uno que precisamente es que el marxismo es una guía, es una ciencia, pero es una ciencia que estudia la sociedad, y las ciencias que estudian la sociedad son distintas a las ciencias naturales, ¿sí? Y en ese sentido, una de las características es que el marxismo es una guía, y es una guía para transformar la realidad. La realidad nosotros no nos la inventamos, nosotros no nos la imponemos, sino que miramos la realidad, tomamos la realidad como laboratorio, como centro, y utilizamos el marxismo para encontrar la manera de explicarlo, de conocerlo y de transformarlo, ¿sí? Entonces, por eso efectivamente la formulación misma es algo atrevido, pero es algo que hay que prestarle atención, que me parece que es lo que hay que tener claro ahorita. Es decir, ante la situación actual, como se presenta en estos momentos, ¿sí? Donde no tenemos todavía una organización internacional, donde no existe una dirección política, donde no hay un partido político en Colombia, un partido comunista revolucionario. Bueno, por ahí hay uno que se llama así, ¿cierto? Pero pues una cosa es decir y otra cosa es actuar y ser, efectivamente. Realmente no lo tenemos, es una lucha que tenemos por construirla, ¿cierto? Entonces, en esas condiciones, ¿qué le decimos nosotros? Hay algunos revolucionarios que prefieren quedarse callados, ¿sí? Y entonces decir, no, nosotros en esto no podemos decir nada porque temen que si dicen algo, ¿sí? Queden planteando algo, quedándose atrás, a la cola, rezagados del movimiento, ¿sí? O proponer algo que se vaya tan adelante, ¿sí? Que se queden solos también, efectivamente, ¿sí? Entonces ahí está la gracia de eso, de poder encontrar, y me parece que en ese sentido y desde ese punto de vista es que se debe juzgar eso, es que se debe juzgar la propuesta que se hace en estos momentos con ese programa inmediato, ¿sí? Que en ese sentido es claro, es efectivamente un programa de medidas realizable dentro del marco del Estado burgués. O sea, no es para hacerlo con una previa destrucción del Estado. No, es porque se puede lograr, ¿sí? Pero tampoco podemos decir, es una relación especial, porque decimos, ¿quiénes pueden garantizar la ejecución de eso? No la va a garantizar Petro. Jamás la va a garantizar Petro como presidente, ¿sí? ¿Quién garantiza efectivamente eso? El poder de obreros y campesinos, ¿sí? O sea, son esas formas de construcción, esas asambleas decisorias, esas formas que está adquiriendo el movimiento, que se tienen que generalizar, que se tienen que potenciar, que hay que empujarlas fuertemente, que hay que generalizarlas, que hay que darles mucho poder, y esa fuerza efectivamente de la base es la que puede
garantizar con esa fuerza organizada que se cumpla ese mandato, es decir, es un mandato que se tiene que hacer. Los 3, 4, 10, 20, 50 que figuren allá en el gobierno, eso es secundario. Ellos tienen que ser simplemente unos obreros, ¿sí? Ejecutores del poder de las masas. Ahí está la clave de eso, ¿sí? Ahí está la clave de eso, ¿sí? Y efectivamente, los revolucionarios para lograr influir de esa manera, tienen que organizarse, ¿sí? Entendemos efectivamente, como se dice aquí, como dice que hay muchos jóvenes, que a los jóvenes no les gusta los partidos, ni les gusta ser independientes, que no creen en nada que suene a electoreros. Y claro, es que tenemos pues la triste, pues la lamentable experiencia de que a la juventud de ahora se le crea con esa idea, ¿no? Se le forma con esa idea de que todo lo que suene a partido tiene que ver con elecciones. Entonces son partidos para elecciones, pero hay que efectivamente educarlos en ese otro aspecto. Existe una forma organizativa que es el partido político de la clase obrera, ¿sí? Y que hay que convencerlos y hay que educarlos y hay que empujarlos a que se vinculen a eso, ¿sí? Esa es la clave en ese aspecto, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que ser claros. No vamos a decir lo que no es. Este no es un programa para la revolución socialista, ¿sí? Y tampoco se propone como ese que llaman también programa mínimo. Es algo distinto que hay que comprenderlo en ese sentido. Ahora, en cuanto a la estructura de ese programa que se tiene, si uno va a las asambleas, si uno va a los frentes de lucha, si uno va a las organizaciones de masas, pues muchos levantan sus plataformas y tienen sus reivindicaciones y hay un montón que fácilmente podría uno llenar 300 hojas con eso. Lo que se presenta aquí es lo que se considera como lo fundamental que puede ser común a todo el pueblo colombiano, ¿sí? Esos 9 puntos que se proponen ahí, nombrados rápidamente, dice: por la vida y la libertad, contra el hambre, contra la privatización de la salud, educación pública universal y gratuita, vivienda digna para el pueblo, protección especial a la mujer y a los niños, auxilio para los pequeños y medianos propietarios, ayuda y respeto a las minorías y protección a la naturaleza. Son 9 puntos. ¿Qué importancia tienen esos 9 puntos que no se los inventaron, pues, de ninguna manera, pues, una cosa que se inventaron, sino que fue un asunto un proceso de hacer un estudio, un análisis de la situación actual en Colombia, ¿sí? De las necesidades más sentidas y de esos problemas que se consideran más importantes y básicos, de tal manera que si se logra conquistar, de hecho, si se desarrolla una lucha del pueblo colombiano con ese programa y se logra conquistar lo fundamental de ese programa, nos llevará a unas condiciones cualitativamente distintas para entrar a cambiar otro montón de cosas, esas 300 páginas de las necesidades que todo el mundo levanta en muchos aspectos. Pero esto, si logramos unir al pueblo alrededor de esto, vamos efectivamente a dar un salto cualitativo en eso, y adicional a eso, eso servirá como escuela de formación en todos los terrenos para la lucha por la transformación grande que sabemos que todo se necesita. Esa gran lucha. Hablando precisamente de eso, en esas formas de organización y de lucha que se ha presentado, en este caso, pues, con este régimen terrorista y paraco, que es el que está gobernando el país, pues una de las formas que el régimen utiliza es la militar, ¿no? ¿Sí? La militar, el asesinato, el terrorismo, la desaparición, el ESMAD, ahora el ejército, ¿sí? Y eso que es tan malo ha llevado también una cosa buena. Todo lo malo trae algo bueno. Y en este caso, eso ha llevado a que desarrollen formas de lucha, ¿sí? Y a que emerjan y se destaquen
formas de organización y de lucha que han sido supremamente valiosas, que se ven en todas las redes sociales, y precisamente a partir de eso pues también la gente tiene inquietudes, ¿no? Es decir, qué hacer y cómo se debe actuar frente a ese régimen que intensifica la represión, que intensifica los asesinatos, que intensifica el paramilitarismo. Entonces, ¿cómo actuar frente a eso, no? Hemos hablado a propósito de eso, de los grupos de choque, hemos hablado de las milicias, hemos hablado bueno, lo que la gente pues ha desarrollado como la primera, segunda, tercera, cuarta y creo que quinta línea, ¿sí? Entonces, ese asunto, también la gente está inquieta con eso. Bueno, ¿qué hacer con eso? Porque la represión va a crecer o no va a crecer. Creemos que va a crecer, ¿cierto? Y además de eso, la gente no va a echar para atrás, que eso es lo otro, que algunos revolucionarios dicen, oiga, ¿cómo así? Vamos a azuzar a la gente para que lo sigan matando. Es que nosotros no estamos azuzando a nadie. O sea, harto nos están diciendo a nosotros cuando alguien nos dice, ustedes azuzan pues a que maten a la juventud. Nosotros no tenemos ese poder, pues, ojalá tuviéramos ese poder de influencia entre la masa y entre la juventud colombiana. No lo tenemos, desafortunadamente. Pero entonces, la gente está peleando, la gente está poniéndole el pecho. Entonces, en ese aspecto, ¿qué? O sea, ¿cómo podemos efectivamente decirle al movimiento revolucionario y a los que nos están escuchando, bueno, tenemos que hacer esto en ese terreno? Es necesario hacerlo, pues es necesario responder a la violencia reaccionaria, toca responder con la violencia revolucionaria, toca organizar, y de hecho pues ya las masas lo han hecho, y toca es hacer conscientes las formas que ya han surgido, dentro de esas pues los grupos de choque, lo que llaman la primera línea, las guardias y las milicias obreras y populares, que básicamente ahorita tendrían las tareas pues de proteger a las comunidades y las manifestaciones, de defender la vida de los activistas y dirigentes por los que va el régimen generalmente, pero también de castigar a los asesinos. Es así de sencillo. Si la burguesía escala el conflicto, convierte esto en una guerra civil, y Colombia tiene experiencia en ese terreno, el pueblo colombiano tiene experiencia en ese terreno suficiente. Hemos vivido 50 años, más de 50 años de guerra, y por tanto no solamente hay gente que sabe, sino incluso hay armas. Además de eso, pues las fuerzas militares están compuestas en su mayoría por obreros y campesinos, de gente de procedencia obrera y campesina, por fortuna. Entonces también ellos les va a tocar frente a una situación así, y ya les toca y es necesario hacer ese otro trabajo de decidir, es decir, apoyan a un régimen criminal, asesino, genocida, o apoyan al pueblo del que son parte. Y les toca resolver, y hay que ayudarles a resolver eso, no solamente enfrentando la represión, sino también, además de eso, la propaganda necesaria pues en las filas del enemigo, de las fuerzas del enemigo. Hay un asunto pues que es una inquietud que plantea un compañero en el chat, referido a que, bueno, en Chile hay disque partido comunista y no pasó nada, y que la gente no cree en ese partido comunista. No, en Colombia hay 4, por lo menos, que se dicen comunistas, y no pasa nada, ni nadie les cree, porque no son comunistas. No son comunistas, el comunismo es revolución. El comunismo es defensa de los intereses de la clase obrera, y son partidos que tienen el nombre de comunistas, y por eso, pero en esencia defienden a la burguesía, es decir, defienden a la clase enemiga. Son partidos burgueses disfrazados de partidos obreros. El comunismo es la expresión pues más consciente de los intereses de la clase obrera en primera instancia, pero del pueblo en su conjunto. Y ninguno de ellos representa nada de eso.
Entonces, y precisamente ese partido es el que no existe en Colombia y el que hay que construir, y que los jóvenes seguramente van a encargarse de hacerlo, de ser la argamasa pues del nuevo partido que se necesita, el partido de la revolución. El enlace de el programa inmediato con el futuro socialista, decíamos, es exacto y concreto. Si los comunistas y revolucionarios logran unir al pueblo alrededor de ese programa inmediato, que puede ser modificado, seguramente que será modificado en el transcurso, en la misma discusión, ¿sí? Logra que el pueblo se convenza de él y lo lleve a la práctica, se crearía una situación distinta para pasar al establecimiento de la dictadura del proletariado, es decir, de la destrucción del Estado burgués en sus cimientos y de la instauración del nuevo Estado y la construcción del socialismo. Es decir, de ahí sí llevar a la práctica el programa de la revolución socialista en Colombia. El dispositivo principal, y toca insistir en eso, es el partido, pero el partido no se puede construir por allá en las catacumbas. El partido solamente puede construirse en medio de los actuales combates. El partido de la revolución hay que construirlo en medio de lo que estamos viviendo, actuando como vanguardia. Y ese es el papel de los revolucionarios. Por lo demás, es necesario advertir que lo que se está viviendo en Colombia, y a pesar de que aparezca como tan raro, incluso algunos se preguntan, ¿es febrero de 1917? No hay ningún parangón histórico con lo que estamos viviendo. Es decir, no hay analogías que se puedan hacer. El programa inmediato surge de la necesidad, de las contradicciones, de cómo está la correlación de fuerzas pensando en el futuro. Es un asunto nuevo que los comunistas de la Unión Obrera se han atrevido a formular aplicando el marxismo. No existe eso, no existe parangón en la historia con eso. Luego entonces no se puedan hacer comparaciones con respecto a lo que pasó en otras latitudes, en otras épocas. No, obedece a la situación actual, que además de eso no es un asunto exclusivo. Colombia no es un caso sui generis de un país capitalista oprimido por el imperialismo. La mayoría de países en la actualidad tienen las mismas condiciones, y el hecho de que los compañeros en Chile a la final se haya impuesto por mayoría en el levantamiento que se ocasionó, haya desembocado eso en una constituyente reaccionaria y burguesa, como la que hicieron en el 91 aquí, implica que no fueron capaces los compañeros de formular un programa que atrajera a las masas a la revolución. Es una situación especial, está así, no existe parangón en la historia, y el proletariado revolucionario tiene que atreverse a mirar de frente y con los ojos del marxismo la realidad actual, y proponerse las tareas que exige esta realidad, que es una situación mundial. El imperialismo se está muriendo, está a un paso de ser enterrado, y el proletariado debe darle el puntapié final. Sí, esa es la gran responsabilidad que tienen o que tenemos pues los que nos consideramos revolucionarios en esta sociedad, y es definir y tener claro el cómo actuar y cuál es el papel que debemos jugar. En ese sentido, claro, hacemos la invitación a otras fuerzas políticas, a esas otras organizaciones políticas que existen en Colombia, a que tomen en cuenta esta propuesta.
a que la analicen, a que la discutan seriamente y a que, si están de acuerdo, unamos las fuerzas y empujemos eso, porque eso es construir partido. Y en su defecto, si creen que no, que es por otro lado, que estamos equivocados, que hay otros planteamientos, claro, hay que estar dispuestos a escucharlos y los invitamos a que se pronuncien, a que le propongan abiertamente al movimiento, a esa gran masa que está luchando y a nosotros mismos, claro, a todos, a echar para adelante, efectivamente esa tarea, ¿sí? Porque quedarse en silencio y quedarse solamente criticando no es un papel efectivamente, ¿sí? Hay que proponer algo. Si creo que esta es una propuesta incorrecta, porque hay algunos efectivamente que lo dicen, pues hay que decir el camino es este. Y claro, de lo contrario, quedamos simplemente como habladores, como criticones, y no, eso no es lo que se necesita. Se necesita efectivamente que los comunistas y los revolucionarios se porten seriamente, ¿sí? Porque ante propuestas como estas hay que tomar una actitud seria y decir, no estoy de acuerdo con eso por esto, por esto, por esto y por esto, y proponer otra cosa. Con toda seguridad efectivamente que esta propuesta le pone a tambalear la conciencia a más de uno y nos va a poner a pensar efectivamente, y eso es lo que tenemos que hacer. Finalmente, y agradecerles pues por su participación, por sus comentarios. Varios de las opiniones que hubo en el chat no las pudimos contestar, pero les agradecemos efectivamente eso. Tratamos de responder la mayor cantidad de ellas y finalmente queremos invitarlos a que estudiemos algunos recomendados que tenemos, que son los siguientes. De todos estos están publicados en el portal de Revolución Obrera, que son por un gobierno de obreros y campesinos, no de los explotadores. Otro, el pueblo debe prepararse para gobernar. Otro, la situación actual y el qué hacer del elemento consciente. Y otro, el programa para la revolución en Colombia. Son valiosos documentos que nos ayudan a comprender bien este planteamiento que hemos hecho ahorita, a estudiarlo con juicio y actuar como marxistas efectivamente, analizando y estudiando con juicio las cosas y haciendo propuestas serias y analizando y comprometiéndose pues efectivamente con este importante trabajo que tenemos en este momento tan valioso de este gran ascenso del movimiento de masas. Muchas gracias a todos y los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias, José, por todos sus aportes y gracias al equipo técnico por haber podido sacar adelante esta tarea. Muchas gracias, muy buenas noches. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.